Vamos a ir a una tanda y le hacemos la primera pregunta, ¿sí? Dale, dale. Vamos a una tanda, 1 minuto y reportaje a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos con la presidenta de mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nuevamente gracias por recibirnos acá, Cristina. Y gracias, y permitime decir un buenas noches, que me cortaste tan abruptamente que ni siquiera pude saludar. ¿Dónde tengo la cámara? ¿Por allí? ¿Por allá? ¿Dónde está? ¿Allá? Ahí, ahí. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, y a todos los que están en el piso también, muy buenas noches. Bueno, estábamos haciendo un informe sobre el crecimiento del hambre en 8 meses con la devaluación, con las retenciones. ¿Qué análisis hace? Más que análisis, se ve, ¿no? Se ve, uno lo nota cuando viene del sur, en la calle hay más cartoneros, más gente en situación de calle, es muy evidente. Y creo que es un fenómeno que se produce a partir, bueno, de pérdida de instrucción de trabajo, un aumento inusitado de todos los alimentos, producto de también, entre otras cosas, de la quita de retenciones, del tarifazo, de la falta de una política de precios, como teníamos, con precios cuidados, en el cual realmente habíamos logrado articular una red que no solamente era del Estado. La propia gente también iba a buscar precios cuidados a las góndolas, avisaba. Yo me acuerdo que al principio, cuando instalamos el programa Precios Cuidados, ¿te acordás que habíamos instalado la red de teléfonos y todo lo más? Bueno, como todo mecanismo que recién empieza, fallaba. Por ahí la gente llamaba, no lo contestaban, iban a un supermercado, no había tal cosa. Yo me acuerdo que contesté en 2 o 3 oportunidades a gente que me mandaba mensajes al Face que decía, enojada, con Precios Cuidados, que esto y que el otro. Me tocó hablar con una maestra de la ciudad de La Plata, que después me la encontré cuando fui a un acto en la universidad. Pero bueno, se fue ajustando, se fue ajustando, se fue ajustando, y finalmente el programa fue todo un éxito y la gente valoró mucho esa política de precios cuidados, que fíjate que no era precios controlados, porque siempre la palabra control es como que molesta, como que hace daño, como que hace ruido, ¿no? En cambio, cuidar tiene que ver con un rol del Estado, que no es ni el de proteger ni el de controlar, sino cuidar, y cuidar que los precios, bueno, puedan ser accesibles para el conjunto de la sociedad, ¿no? Uno piensa que ningún gobierno va a venir a generar hambre. No. Digo, entonces, ¿por qué pasó? Por las políticas. Yo creo que hoy miraba la etapa de Tiempo Argentino, ¿no? Con motivo de la visita del presidente a la sociedad rural, donde varios matutinos titulaban que después de 14 o 15 años, el último presidente había sido Fernando de la Rúa, sí, que había ido a la rural. Y ponían en una cifra, 128.000, una visita que cuesta 128.000 millones de pesos, ¿no? Que es el costo aproximado que el Estado ha tenido con la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz, a la carne y a la reducción de 5% del derecho de exportación sobre la soja. ¿Vos sabés que esos 128.000 millones de pesos es exactamente el doble de los subsidios que el Estado pagaba para que la gente tuviera tarifas en los servicios accesibles? Mirá qué cifra, ¿no? Claro. O sea, porque muchas veces vos ves un artículo en un diario... para la mitad de los subsidios, claro. No, para la mitad no, para el doble de los subsidios. Para el doble de los subsidios. No, perdón, querido, el doble. Los subsidios a la luz, al gas y a la electricidad eran de 65.000 millones aproximadamente. Ahora, 128.000 millones exactamente se le transfirió al sector primario más concentrado el doble de los subsidios que se distribuían, no solamente, como dicen algunos, entre las familias que andaban en patas o abrían la ventana para dejar escapar el costo de la calefacción. Esos subsidios también iban no solamente al consumo, iban a la inversión y contra la inflación, porque además de subsidiar a la familia, subsidiábamos a los comercios y subsidiábamos a la industria. Con lo cual, cuando vos estás subsidiando a la industria y al comercio, en materia de tarifas, no lo estás haciendo al consumo, lo estás haciendo a la inversión, porque entonces el comerciante o el industrial, en lugar de gastar ese dinero en la tarifa de electricidad o en la tarifa de gas, lo gasta en inversión, también en un poco de rentabilidad, y por lo tanto no te lo transfiere
a los precios bajo la forma de inflación. No fue mucho 12 años con las tarifas congeladas, con el resto de los precios subiendo. Es que no es así, no estaban congeladas. El gas, no, tampoco teníamos. Vos acordate que teníamos un cargo inclusive que se variaba y que se premiaba al que gastaba menos y que realmente era muy criticado y tuvo columnas enteras de varios matutinos que eran de la oposición y que hoy son oficialistas criticándonos el tema del cargo. Pero vos no te olvides una cosa, Navarro, que es muy importante. La cantidad de usuarios que había en el 2003. Yo debo tomar el área metropolitana fundamentalmente, ¿no? Lo que es Gasban, Metrogas en gas y Edenor y Edesur. Bueno, mira, cuando nosotros llegamos en el 2003, le aumentamos hasta el 2015 a las eléctricas un 73% de clientes. ¿Escuchaste? 13.700.000 clientes entre Edenor y Edesur, que es Capital Federal y todo Gran Buenos Aires, la región metropolitana. Y a gas, Gasban y Metrogas, un 40%, 8,5 millones de clientes, de usuarios. Eliminamos la morosidad. Cuando nosotros llegamos había mucha morosidad, mucha gente que no podía pagar las facturas. Y entonces le incrementamos el consumo, el gas, la inversión a esas empresas y además la gente gastaba más también porque, compraron mayor cantidad de artefactos, en fin. Y no había un subsidio diferenciado para el interior y para la región metropolitana. El megavatio que Camesa le vendía a Edenor y a Edesur era el mismo megavatio, al mismo precio que le vendía a EPEC en Córdoba y que le vendía a la empresa provincial, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Qué hacían los gobiernos provinciales? En lugar de subsidiar a sus clientes, a los cordobeses o a los santafesinos, las empresas provinciales gobernadas por los gobiernos provinciales cargaban tarifa y hacían caja con esa tarifa que quedaba en la empresa o quedaba para el gobierno. Y lo que es peor todavía, muchas no le pagaban ni siquiera a Camesa el precio de la energía. Por eso hoy muchas provincias tienen deuda con Camesa. O sea, le cobraban a los cordobeses y a los santafesinos a precios muy altos las tarifas y se quedaban con la diferencia porque tampoco por ahí le pagaban a Camesa. No era que el gobierno nacional hacía una diferencia entre el país del interior, el país profundo y la región metropolitana. Eran las administraciones locales las que recargaban las tarifas. Pero eso que lo podés ver como una cuestión de... tenía que ver con el concepto de consumidor, con el concepto de consumo, con el concepto de salario indirecto que también representa para un salario una tarifa diferenciada. Pero también estuvo la oportunidad de renunciar al subsidio. Porque nosotros, por ejemplo, eliminamos el subsidio para todo lo que es Recoleta, Puerto Madero, los countries y barrios cerrados, el barrio de la isla, y luego también para las telefónicas, para los hipódromos, los casinos, financieras, aceiteras. Todas las actividades económicas que tenían una súper rentabilidad se les fue eliminado el subsidio. Eso fueron aproximadamente unos 4.500 millones de pesos que se eliminaron en subsidios. Y se le dio al resto la oportunidad de renunciar al subsidio, ya que se criticaba tanto el subsidio, ya que había tanta gente que estaba disconforme con el subsidio. Bueno, renunciar al subsidio. Adivina cuántos renunciaron al subsidio. Dame una cifra. Yo sí, pero... Dame una cifra. Yo te dije recién, yo recién te dije, 13, en la región metropolitana te hablé de 13.700.000 usuarios 10%, en la luz y te hablé de 8,5 millones en gas. Contame cuántos... 10%, 1.300.000. No. A ver. Dale. Sí, no sé. ¿Cuánto? 33.200 33.000. Entre ellas, igual yo creo que es una potestad del Estado. Entre ellas mi madre y mi hermana, que son jubiladas, que viven en la misma casa de siempre, en La Plata, y que renunciaron. A ver, yo creo que se creó un sentido común, porque el subsidio era también una política destinada fundamentalmente a orientar mayor plata al consumo, a mayor inversión también. Muchas veces, charlando con el ministro de Economía y con otros colaboradores, con el ministro de Planificación, hablábamos, por ejemplo, si se le podía sacar el subsidio a Aluar, Guatechín, por ejemplo, que son mega empresas.
Y vos fíjate que, por ejemplo, Axel era el representante del Estado en el directorio de Techín y teníamos otro representante también en el directorio de Aloar, y hacíamos los cálculos y nosotros decíamos que si tenían que pagar la tarifa plana sin subsidio, iban a tener serios problemas de rentabilidad y podría ocasionar despidos por parte de esas empresas. O sea, los subsidios estaban dirigidos también a la industria y al comercio como una manera de alentar la inversión, de sostener el empleo y, bueno, y en cierta manera mantener rentabilidad a partir de ahí también. Por lo tanto, concebir el subsidio como una política únicamente direccionada hacia el consumo de la gente es equivocado. La mayor parte iba también a subsidio a los comercios y a subsidio a la industria, porque había una política de industrialización en el país y de mantener la actividad económica y el consumo. Y además porque somos capitalistas. Yo no entiendo estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir, para pasar hambre y ser infeliz, nadie. La noticia de estos días fue que en mayo se perdieron 40.000 empleos. Van 180.000 en total desde que está el gobierno de Cambiemos, pero los 40.000 de mayo impactaron de lo formal. Incluso de lo formal, los números que da la fecha. Es que yo creo que en realidad es mucho más la destrucción de trabajo informal que el del formal. Y vos vas a ver que al cabo del tiempo esa destrucción del trabajo no registrado, del trabajo informal, la eliminación de la changa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano desaparecieron las changas. Y vos dirás, ¿qué es la changa? Y la changa es lo que mantiene el motor de la economía también. Porque la informalidad, que siempre en Argentina llegó a estar en un 50 y pico % y nosotros le redujimos a un 32%, bueno, ese trabajo informal que se ha destruido no ha sido cuantificado. ¿Y sabés dónde va a terminar impactando todavía mucho más? En el trabajo registrado. Eso se va a notar más en el último trimestre y el año que viene. Porque todo ese trabajo informal no registrado, ese que hacía trabajos de jardinería, de pintura, de viñería, de changas, de una plomería, cambiar las chapas, una manicura, una peluquera, el trabajo todo informal, era el que alimentaba el comercio del barrio, que era el que compraba el producto terminado de la industria, porque es todo un eslabón, una cadena. Y cuando vos rompés alguno de los eslabones de la cadena, como el mecanismo de una relojería, en algún momento el reloj deja de andar. Y vos no te das cuenta primero, porque los invisibles, que son los no registrados, que son los que primero lo sufren, después terminan provocando la eliminación de los trabajos registrados, que es lo que se comenzó a notar ahora, y yo creo que se va a notar más todavía más adelante. Desgraciadamente. ¿Va a crecer el desempleo? Y sí, porque se está rediseñando la economía. A ver. Cuando vos rediseñás la economía, rediseñás la sociedad, en definitiva, también. Ese titular del diario Tiempo de hoy no es únicamente, a ver, vamos a transferir tantos miles de millones de pesos al sector primario. Esos miles de millones que vos dejaste de transferir, transferiste al sector primario, lo dejó de percibir otro sector. Por ejemplo, el industrial, el comercial, el de consumo. Entonces pasa a una reprimarización de las exportaciones. Si hay menos industrias y hay menos comercios, va a haber menos trabajo registrado, va a haber mayor desocupación. Es el rediseño de una sociedad que nosotros queríamos industrial, que la queríamos capitalista, que la queríamos consumiendo, y bueno, donde parece que lo que hay que reducir es el consumo, porque molesta el consumo y porque además muchas veces ese modelo de sociedad necesita precarización laboral. O sea, con una ocupación como teníamos nosotros de 5.9, que fue el registro más bajo que alcanzamos, es evidente que es muy difícil negociar salarios a la baja. No vamos a decir que Macri no es capitalista. Mira, yo creo que ser capitalista no es tener plata. Se puede tener plata y no tener prácticas capitalistas. Noam Chomsky lo explica muy bien. Y bueno, hay sectores que piensan que, por ejemplo, los sectores primarios son los que impulsan y dinamizan la economía, y que no es el sector industrial, que no es el sector comercial, que no es el sector científico generando con nuevas tecnologías mayores puestos de trabajo y mayor calificados. Me parece que hay un modelo de país que me huele más a un modelo antiguo, donde hay que tener muchos saldos exportables, un modelo agroexportador fundamentalmente. Entonces, cuanto menos consumo interno haya,
mejor porque puedo exportar más trigo a precio internacional, porque acá no me lo van a poder pagar a Así precio no se internacional. ganan elecciones, Cristina. Bueno, yo creo que hay una visión acerca de todo esto. Es un modelo, son ideas, me parece, y que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores posibilidades de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral. ¿Dónde una sociedad que viene acostumbrada a consumir soporta eso? Bueno, eso lo decide la sociedad, no lo decidimos ni vos ni yo. Eso lo decide la sociedad. Ellos dicen que están haciendo un sinceramiento, es decir, que vivíamos en una burbuja, que se consumía de más, había mucho déficit fiscal. Es cierto que había bastante déficit fiscal. No, a ver, ahora hay mucho más déficit fiscal. Bueno, sí, eso está claro. Eso no quiere decir que el otro fuera abajo. Había déficit fiscal. El índice de Todesca dio finalmente 0.9 el año pasado de déficit en una economía con estrangulamiento en el sector externo, porque producto de la industrialización siempre ha habido en la Argentina mucha tensión cuando se producen proyectos y procesos de fuerte industrialización o reindustrialización, porque la reindustrialización te exige la importación de bienes de capital, porque no hemos alcanzado un grado de desarrollo tecnológico. Y también el incremento del poder adquisitivo de la sociedad también crea tensiones dentro de la propia sociedad, tensiones inflacionarias, en una sociedad también muy acostumbrada a dolarizar sus ahorros una vez que ha cubierto sus necesidades básicas, que ha comprado su casa, que ha cubierto su auto, que ha podido viajar al exterior, comienza una tendencia a atesoramiento de dólar, lo cual también produce tensiones en el tipo de cambio, pero nosotros podíamos sostener eso a partir de un fuerte mercado interno, que además no era tampoco una cuestión menor, porque veíamos un mundo en donde con grandes excedentes, producto de que hay también una fuerte regresión en la redistribución del mundo, el mundo ha bajado su consumo, por eso tenemos economías que tienen excedentes para exportar, y por eso hoy podemos ver que, por ejemplo, vemos de vuelta una marca de pollos y de pavitas, Sadia, la brasilera, que no entraba al país, era comenzado a entrar para gran desesperación de la industria avícola argentina, que había alcanzado con nosotros un desarrollo exponencial muy importante. O la producción de cerdos, comienzan a venir cerdos también de Brasil, de Dinamarca, naranjas de otras jurisdicciones, de otros territorios, donde hay exceso de producción porque no hay consumo. Hoy en Grecia se consume menos, el mundo consume menos, porque hay mayor concentración del ingreso. La concentración del ingreso ya no es un problema en la Argentina, es un problema en el mundo. En Estados Unidos el 1% de la población concentra hoy casi el 45-50% de la riqueza, y las primeras décimas de ese 1% son infinitamente ricas. O sea, la desigualdad comienza a ser un problema hasta para la sociedad norteamericana, donde el gran sueño americano era la movilidad social ascendente, el obrero que podía llegar a la universidad, el hombre que se hacía solo, el self-made man. Ese es buen tema. ¿Se puede tener un país distinto si prácticamente todo el mundo está así, Cristina? ¿Qué países hay distintos? Hay intelectuales muy prestigiosos que plantean que puede haber sociedades donde esto pueda desarrollarse como enclaves reducidos o pequeños, pero un mundo donde las tensiones cada vez sean mayor por la desigualdad, donde aparezcan fenómenos como el terrorismo, donde aparezcan sociedades muy desigualitarias, que entonces generan exclusión, que generan sensación de inequidad, de injusticia, y son en el mediano plazo bastante inviables. De hecho, bueno, hubo revoluciones en el mundo que así lo atestiguan, ¿no? El cristianismo, desigualdad, la aparición de Cristo, que iba a decir una cosa pero me van a acusar de hereje, no la voy a decir, por Dios. Hay un tema que tiene varias aristas, que es la inflación. Sí. Ustedes tuvieron, para mi gusto, demasiados años con la alta inflación. Hoy la inflación es el doble que la de ustedes. Me gustaría analizar las dos. La inflación de ahora... Me parece que es más del doble. Bueno. Me parece que es más del doble. Primero, ¿por qué ahora saltó tanto la inflación? Y después bueno, en principio la inflación saltó tanto ahora porque hubo una devaluación fenomenal, porque el tarifazo también la incrementó,
porque desapareció el rol del Estado en cuanto a la necesidad de tener políticas públicas tendientes a tener políticas orientadoras de los precios. De hecho, nosotros veníamos, y eso lo marcaban todas las consultoras el año pasado, en el 2015, todas las consultoras marcaban, aún las que no nos querían nada, marcaban una tendencia a la baja de la inflación, una tendencia a la baja. Y bueno, y de repente 10 años de alta inflación tuvieron. No. Yo creo que 2007. Yo creo, discúlpame, Navarro, pero ahí voy a tener una diferencia con vos. No hay problema. Yo creo que la inflación que decían en la inflación Congreso o que decían las consultoras no era real. No tenía nada que ver, porque si no, no hubiéramos tenido el poder adquisitivo que tenían los trabajadores. Los salarios subían por arriba de la Pero los salarios subían por arriba, Pero la inflación no era de 20. muy por arriba de la inflación. La inflación era producto de esa tensión que siempre hubo en la Argentina cuando se produce un consumo y la inversión no acompaña el consumo. En la vieja discusión, de que no es de ahora, sino viene de los clásicos de la economía, si era necesario primero que hubiera inversión para que hubiera después consumo. Bueno, yo no creo en eso. Yo creo que nadie invierte si no tiene asegurado el consumo. ¿Vos invertirías en abriendo un restaurante hoy? ¿Hoy abrirías un restaurante? No, hoy no abriría nada. No, hoy no abrirías nada. ¿Por qué? Porque sabes que no van a consumir. Con lo cual, en algún momento esa alta inflación, más allá de que sea superada por los salarios, genera, entre otras cosas, atraso cambiario, genera falta de competitividad porque suben los costos en dólares. Yo creo que en definitiva no, es que en economía no es inocuo, no hay una sociedad perfecta en la economía en la cual vos puedes decir esta economía funciona en forma perfecta, sobre todo cuando sos una economía en un mundo donde tenés economías como la del dólar, que es una moneda dominante, donde emiten y transmiten su inflación a todo el mundo. O sea, no vivís en un mundo perfecto, por lo tanto no puedes tener un país perfecto y una economía perfecta, sobre todo viniendo de donde veníamos nosotros. Porque, a ver, a nosotros nos exigieron cosas que no se le exigió absolutamente a nadie. Nosotros recibimos un país en el año 2003 con el mayor default de la historia soberano, 60% de endeudamiento externo, con 2 dígitos de desocupación, con 54% de pobreza, con un país donde el índice de Gini andaba rozando los 5 puntos, y de repente entregamos un país funcionando, un país con el índice de Gini más bajo de toda la serie, con un índice de desocupación del 5.9, con un déficit del 1.9 números oficiales, con una inflación a la baja. Entregamos un país funcionando, con problemas, y por supuesto, pero ¿qué hizo, me parece a mí, el gobierno? Profundizó los problemas que había y arruinó las cosas buenas que tenía. Por ahora sí. Esto es la fotografía que hoy uno ve. Entonces me parece que pretender que los últimos 12 años y medio fueron ficticios, ¿alguien puede vivir 12 años y medio de fantasía? Por ejemplo, decían que no, las empresas eléctricas o de gas no ganaban plata. ¿Cómo no van a ganar plata si les dimos un 40% más de clientes? Bueno, en el caso del gas bajó la producción. Bueno, bajó la producción. No, ahora también hicieron bajar la producción. La habíamos aumentado con YPF. En el último año. ¿Cómo? Y bueno, sí, cuando recuperamos YPF en el año 2012. Recuperamos YPF en el año 2012, nos costó ponerla en marcha y estábamos con un incremento de producción y de perforación como nunca habíamos tenido. ¿Cómo nos dicen que dejamos un país en mal funcionamiento cuando lo entregamos? Con una YPF recuperada, con aerolíneas recuperadas. Gasban y Metrogas tenían un 40% más de clientes de los que tenían en el 2003. Edenor y Edesur tenían un 73% más de clientes. Y si les iba tan mal, ¿cómo pudieron estar 12 años? ¿Puede aguantar una empresa 12 años y medio trabajando a pérdida? Pero además, Pampa Energy de Midland, uno de los dueños de Edenor, ¿cómo hacían para comprar y cada vez más? Se quejaban, se quejaban. Pero cada vez compraban más compañías y compraron Petrobras ahora. Se lo planteo de esta manera. El público, porque yo siempre digo qué gobierno me gusta y qué gobierno no me gusta, sabe lo que opino yo de su gobierno. ¿Okay? Dicho eso, usted también, no hay ni una autocrítica en materia económica. Sí,
podemos tener autocríticas Claro. y cosas. No esas autocríticas que fui demasiado bueno y eso. No, que soy demasiado humilde o que soy... Claro, exactamente. Creo que por allí no tuvimos, tal vez con las empresas, con el mundo empresario, la vinculación, la relación que ellos estaban acostumbrados a tener, puede ser algo así, porque hubo mucho prejuicio ideológico con nosotros, que no pudimos desarmar ni desarticular. En el caso de la industria está claro, ellos dicen que crecieron. En realidad creo que también eso es algo imputable a nosotros, que no pudimos desarmar esos prejuicios ideológicos, y también a lo que es la psicología, ¿no? O sea, gente que ganaba muchísimo dinero, que reconocía que ganaba muchísimo dinero, pero que no le gustábamos. Y entonces, bueno, son cosas muy difíciles de luchar, porque hay también todo un prejuicio cultural y una formación. Yo ayer, cuando estaba con los pibes de la secundaria, les decía que tenían que formarse para recibir la información, porque si no, vos recibís información totalmente direccionada, sesgada, y vos terminás con un perfil que terminás criticando cosas que están contra tus propios intereses. O sea, había un montón de gente que criticaba los subsidios, y hoy es la misma gente que está protestando por el precio de las tarifas, y es la gente que por ahí no te renunciaba al subsidio, porque estaba en contra del subsidio pero no renunciaba al subsidio. Entonces creo que le terminan creando a la gente un sentido común que poco tiene que ver con sus propios intereses, y terminan actuando contra sus propios intereses. Me imagino hoy, por ejemplo, los de la industria avícola estarán contentos con el precio del maíz a precio internacional y permitiendo la importación de Sadia. Yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno, los primeros meses le fueron los productores entrerrianos de pollos y le tiraron no sé qué cantidad de miles de pollitos en la plaza de Mayo a Néstor Kirchner, presidente. Le iban a tirar miles de pollitos hoy a Mauricio Macri en la plaza. Seguramente que no nos van a dejar porque va a estar vallada, pero ¿le van a tirar pollitos? Pero están entrando los pollos y están con algunos serios problemas, porque uno de sus insumos básicos, como es el maíz, lo tienen que pagar a precio internacional. Lo mismo le pasa a los tamberos, que le bajó el precio internacional, o a los feedlots, o a los criadores de porcinos que tanto incentivamos nosotros, porque la producción porcina no alcanzaba para cubrir la necesidad interna y teníamos que importar cerdos. Hoy, ¿cómo estarán los productores de cerdos que le están importando de vuelta cerdos? Porque hay excedentes brutales en Brasil, en Dinamarca y en otras jurisdicciones. Entonces me pregunto, cada sector deberá preguntarse cómo estaba y cómo está. Evidentemente hay un sector que está muy bien, el de las grandes aceiteras, por ejemplo, que se eliminó ahora el famoso subsidio cruzado que habíamos pensado allá por el 2008, que no era un subsidio estatal. Era un subsidio cruzado que pagaban las 8 principales aceiteras que tenían y que tienen inmensas ganancias. Vos sabés que somos el tercer productor y exportador mundial de aceites, y hoy se está pagando una botellita de aceite de oliva a 100 pesos. Y van a impactar negativamente y no conseguir determinadas marcas de manteca ni de aceite en el mercado. Había necesidad de eliminar ese subsidio que al Estado le costaba 0 pesos, que los privados habían aceptado a regañadientes y que siempre andaban reclamando al Ministerio de Economía, porque siempre están llorando la carta a los empresarios. Es parte de la cultura y parte del folclore. El tema es cuando vos estás sentado en el sillón de presidente o de ministro de Economía y bueno, te lloran la carta a los empresarios, pero entre que te lloran la carta a los empresarios, un sector que además exporta por 22.000 millones de dólares, y el subsidio era de 200 millones de dólares, que era un subsidio cruzado precisamente para subsidiar ese 5% de consumo interno que tenemos para las familias y un 1.3% para el sector industrial, que es lo que se usa en aceites. El resto se exporta a todo el mundo a precios internacionales. ¿Había necesidad también de eliminar eso? Entonces uno se pregunta el por qué. Y bueno, yo creo que es un rediseño de una economía diferente y de una sociedad diferente, ¿no? A mí me parece que en el diagnóstico, digo, que estamos peor en estos 8 meses, en general prácticamente todos los argentinos se dan cuenta. Hay una parte de la sociedad que piensa que es por lo que hace Macri, y hay otra parte de la sociedad por la pesada herencia, que piensa por la pesada herencia, porque se la robaron todo, por culpa de ustedes. Bueno, ¿qué le contesta a esas dos cosas?
Bueno, mira, el tema de la pesada herencia, creo que la sociedad que se recibió era una sociedad con plena ocupación, con los salarios más altos en poder adquisitivo en toda América Latina, no solamente nominalmente en términos de dólares, en términos de cuánto podía comprar yo con mi salario, traducido en dólares, comparado con el salario de un trabajador en México, en Brasil, en Chile o en Uruguay. Teníamos el 97% de cobertura del sector previsional. Cuando vinimos al país teníamos las AFJP con 12.000 millones de dólares de comisión, recuperamos la administración de los recursos de los trabajadores, paritarias libres, una cobertura también importante en materia educativa, creación de 19 universidades, acceso a las universidades, el plan de obras públicas más importante del que se tenga memoria, 107.000 millones de dólares se invirtieron en obra pública desde el 2003 al 2015 contra 18.000 millones del año 1998 al 2002, 12 años contra 12 años. Desendeudamos al país como nunca nadie lo había hecho. Lo recibimos en default, Navarro, y lo desendeudamos. Solamente era el 11%, cuando nosotros dejamos el gobierno, los argentinos, tanto en el sector público como en el sector privado, debían únicamente en moneda extranjera el 11%. Entonces, si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, porque si además de hacer todo eso, de lograr buenos salarios, un sistema jubilatorio excepcional, computadoras para los chicos, pagar la deuda que nos dejaron otros, lograr hacer obra pública por 107.000 millones, que se puede ver además, terminamos obras de infraestructura energética por más de 25.000 millones de dólares, terminamos Atucha. Terminamos Yacyretá, que era el famoso monumento de la corrupción que nadie nunca podía terminar. Terminamos rutas que habían sido reclamadas por toda la gente, como la Ruta 14, la autovía Rosario-Córdoba, la Ruta 40, miles de escuelas, miles de viviendas. Y además de todo eso, también es la culpa de lo que... Los 9 palos de López uno supone que se los hará afanar. Bueno, sí, pero eso no es el Estado. Porque nadie puede ir al Estado y agarrar 9 millones de dólares y llevárselo de ningún lado. Eso hay que investigar a los empresarios. Por eso cuando pasó ese episodio terrible, traumático, yo pedí que investigaran y fundamentalmente habían comenzado a aparecer empresarios. Uno propietario de la casa donde vivía, que además ese empresario había sido empleado de Caputo Sociedad Anónima, había sido socio luego con la empresa de Caputo en la construcción del Monumento a las Malvinas y también en varios emprendimientos de Procrear. Yo creo que hay que investigar ahí, porque me parece que desde el Estado vos no podés sacarte ni un peso ni 9 millones de dólares. ¿Usted qué pensó cuando lo vio? Cuando lo vi no, porque no lo quise ni ver, simplemente me lo comentaron, no quise ni ver las escenas, vi las últimas escenas, las que estaban filmadas y que realmente tenían poco que ver con lo que contaron, porque del otro no se vio nada, lo otro se contó todo lo que había pasado y lo último que vi fueron escenas que no tenían nada que ver con el primer relato. Y la verdad que sigo afirmándolo, ¿qué empresario fue el que le dio eso? Porque eso tiene que haber ido al sector privado. Hay que investigar a los empresarios, hay que investigar las vinculaciones. Cuando ve que una persona que usted mantuvo 8 años ahí... Mal, traumático, es impotencia, es una sensación también de indignación y de injusticia para con tanta gente que se rompió el alma laburando, que se mató por el proyecto político y que se ve defraudada, indignada, mal por eso. Ahora, esto es el impacto. Pero déjame seguir hablando porque es un tema que me interesa tocar. Y me interesa que se sepa a fondo quiénes son los empresarios vinculados con esto, porque de repente empiezo a leer y a enterarme que ese empresario, un tal Gutiérrez, creo de apellido, un tal Gutiérrez, había empezado con el gobierno de la Alianza en el año 1999 en la Municipalidad de Escobar, que después fue presidente del PJ en Escobar, que además aparece en fotos con dirigentes políticos de la oposición, que además esa sociedad
tiene UTES con Caputo, por otra parte, que además también tiene sociedades con otros empresarios en una provincia del norte argentino que también se dedican a la construcción, que aparece también como adjudicatario de obras de Procrear, que no dependían de la Secretaría de Obras Públicas. Procrear dependía de ANSES, no tiene nada que ver la Secretaría de Obras Públicas. Entonces quiero que se investigue a fondo, para que cada uno dé las explicaciones de lo que tiene que dar. Pero quiero decirte que en materia de obras públicas, 107.000 millones de dólares, el 56% fue ejecutado por el Gobierno Nacional, pero el otro 44-45% fue ejecutado por las provincias, Navarro. Y vos tenés 25.000 millones de dólares en vialidad, tenés 25.000 millones de dólares en materia de obras energéticas, tenés 15.000 millones de dólares en viviendas que fueron todas ejecutadas y licitadas por las provincias. Hubo 2 grandes represas en San Juan en materia energética que también fueron ejecutadas, licitadas y pagadas por la nación, pero licitadas y ejecutadas y adjudicadas por las provincias a 2 grandes empresas como Panedile y Techin. Yo inauguré una de ellas. Entonces tenés grandes contratistas. Por eso yo decía la otra vez que el Poder Legislativo tiene que constituir una comisión bicameral, no de investigación, porque acá no hay nada que investigar, hay que auditar. Hay que auditar la totalidad de la obra pública. Y mira lo que te digo, no te pido que auditen la de otros gobiernos, que se auditen las de los últimos 12 años y medio. Porque esto que alguien me diga, hubo sobreprecio de tal, y así caprichosamente, sin precisar. El gobierno dijo, ya lo auditamos. No, ¿quién? ¿Y quién auditó? Ellos. Ellos, ¿a quién? Y lo auditaron a Calcaterra y a Caputo, que fueron 2 de los principales contratistas del Estado. ¿Quién auditó a Ángelo Calcaterra y EXA, tercera empresa contratista a nivel nacional? ¿Quién la auditó? ¿Quién la auditó? ¿Macri? No le creo. No le creo. Yo creo que auditen toda la obra pública.